Antipolón estaba en Portugal. Además, hoy que te digan que sos una rata es un elogio porque después de los 2 días te transformás en patriota. ¿Cómo le va a Lautaro Irastor Sarrosia? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. No bueno, hay una pequeña diferencia, uno que está fuera del país y otro que anda por las góndolas del súper, más o menos. Las góndolas por las que andaban no eran las de Venecia. No, góndola del súper. Del súper. Pero bueno, está bueno. Si lo pensamos así en algún momento estoy en Venecia, ¿quién te dice? Claro, no, pero además usted cuando está en la góndola del súper está trabajando, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Su profesión, bueno, su profesión lo lleva allí. No, y es hasta gracioso que hoy en día lo que me pasa mucho últimamente es cuando voy a hacer mis compras, obviamente de supermercado, voy a la verdulería, que me cruzo a pacientes, obviamente que están, me ven a mí, es como que ven la culpa, es como ver la parca, digamos, pero en formato de culpa, digamos. Y sin que yo les diga nada, ya se descolocan, pobres. Bueno, muy bien. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de las alergias e intolerancias alimentarias. La idea es un poco diferenciar qué es una alergia de qué es una intolerancia, porque hoy en día a veces uno lo termina asociando una con otra y la verdad es que no. Ver cuáles son las más prevalentes en la alimentación, sobre todo aquellas que suelen ocurrir en los primeros años de vida, ¿sí? Como por ejemplo la alergia a la proteína de leche de vaca que tienen muchos chicos. Y bueno, esclarecer un poco el panorama de esto de, comí algo, me cayó mal, soy alérgico, me generó una reacción en el cuerpo o netamente es algo digestivo, es una intolerancia a algo. Entonces por eso está bueno diferenciarlos porque muchas veces lo utilizamos como si fuese lo mismo y la verdad es que no, ¿sí? Una alergia, ¿sí? Es una reacción de nuestro sistema inmune, esto que nosotros llamamos las defensas. Cuando una persona alérgica consume o reacciona a un compuesto, a algún insecto, lo que sea, lo que es alérgica, el cuerpo lo toma como algo extraño, ¿sí? Como si fuese algo peligroso. Entonces la primera señal es, esto es extraño, vamos a atacar a esto, ¿sí? En muchos casos, a veces las reacciones sí son intensas. Esas personas que, por ejemplo, ante algún fruto seco, comen algo y se genera esta reacción de, se le empieza a inflamar, se le empieza a cerrar la glotis, empieza a tener dificultades respiratorias y muchas tienen que caer a una guardia para que traten eso, ¿sí? En cambio, una intolerancia no involucra el sistema, nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, sino que afectan a lo que es nuestro sistema digestivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo tiene dificultades para digerir ciertos alimentos, pero son síntomas leves y generalmente son síntomas de índole estomacal. Por ejemplo, lo más común es como algo me inflamo, me genera gases, o en diferentes estadios un poquito más puede ser o me constipa o me genera un episodio al revés como una diarrea, por ejemplo, ¿sí? Obviamente decía hace un ratito que hay un montón de alergias, ¿sí? Que las que hoy en día más provocan estas reacciones, ¿sí? Tenemos frutas secas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el maní, el huevo, muchas personas alérgicas a a los mariscos, y en chicos se suele ver mucho la alergia a la leche de vaca, ¿sí? Dentro de esas, obviamente, la persona que ya vio que el consumo de ese alimento le genera esta reacción, vamos a un ejemplo, por ejemplo, comí huevo, comí maní, empecé a ver que me empecé a brotar, empecé a ver que empecé a tener dificultad para respirar, que se empiezan a cerrar todos mis orificios respiratorios. Ahí ya estamos hablando de una alergia porque requiere una intervención generalmente a base de un corticoide que frene esa reacción del cuerpo como algo peligroso, te lo toma. Y en el caso de las intolerancias, hoy en día está bueno saber esto porque hoy en día hay muchas personas intolerantes. Una de las más conocidas o que más se ve hoy es a la lactosa, que la lactosa es el azúcar que tiene la leche principalmente, ¿sí? A ver, ¿esto por qué pasa? Nosotros en el cuerpo tenemos enzimas que vendrían a ser como tijeras que van procesando los alimentos, ¿sí? En ese sentido. Una de ellas, la que va cortando este azúcar de la leche, esta lactosa, se llama lactasa, ¿sí? Esta es la encargada de componer el azúcar presión de la leche. Obviamente, al pasar de los años, solemos tener mayor deficiencia de esta enzima, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy en día muchos leemos que los lácteos son malos, los dejamos de consumir, elegimos otro tipo de alimentos, sacamos
la leche y el yogur principalmente. Y después un día me invita Guillermo a tomar un café al centro, me tomo un café cortado, una lágrima, después de meses de no tomar leche, lo tomé, ¿sí? Y me genera esta reacción de que me inflama. ¿Qué pasa? El cuerpo en ese sentido es bastante sabio. Si el cuerpo nosotros no le damos un alimento para que lo procese algo, entonces dice, tengo esta enzima de más, tengo esta tijera de más, la voy a dejar de utilizar, la voy a guardar. Total, hace ya un tiempo que el Lauti no consume leche. Y muchas personas les pasa eso, no consumen durante mucho tiempo un lácteo y después del tiempo lo consumen por una situación social o lo que sea y les genera este malestar. Y eso no quiere decir que sean intolerantes, sino que el cuerpo lo dejó de producir a esta enzima en sí, ¿sí? Otra cosa diferente es la persona que con el pasar del tiempo, ¿sí?, llegando a la adultez, ya empieza a tener esta deficiencia de lactosa. Por eso es muy común en el adulto mayor que consuman los lácteos sin lactosa, ¿sí? Y otra muy común que muchas veces hoy dice, che, soy celíaco, pero en realidad no es la celiaquía, sino que es una sensibilidad al gluten, ¿sí? El cuerpo, todo lo que es hoy en día, como en su momento lo hablamos, que pusimos un poquito en telejuicio, si era el procesamiento que tenía la harina de trigo. Recordemos que el gluten es una proteína que se forma sobre todo en los amasados de harina de trigo, en lo que es centeno, cebada, y un poco menos en la avena. En realidad la avena no tanto, pero al tener contaminación cruzada en la recolección, hoy en día se incluye, ¿sí?, todo lo que está. En sí, lo que habíamos dicho en ese momento era realmente el procesamiento que requiere esa harina, o es el contexto en que lo comemos, o es la sensibilidad o intolerancia de la persona. Hoy en día en muchas personas pasa algo bastante similar que con la lactosa. Dejan de consumir este tipo de alimentos ricos en este tipo de harinas, entonces han de consumir sobre todo un panificado, que cuando me refiero a panificado, los productos de panadería, lo mismo que con la leche, no dejé de consumir durante un tiempo y vuelvo a consumir, pueden generar estos síntomas de inflamación sin que sea una alergia y que llegue a algo grave, como por ejemplo una persona celíaca, que en mayor o menor grado, sí, hay celíacos que ya el mismo tacto con la harina les produce una reacción alérgica donde se brotan y la pasan muy mal. Y hay personas que les pasa directamente al ingerirlas, pasan un tiempito, unos días, y ¿qué es lo que les ocurre? Bueno, un síntoma como por ejemplo diarrea, porque el cuerpo no está preparado para eso, ¿sí? Esa es la reacción. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hoy cada vez más se ve o lo que cada vez más se estudia? Que muchas personas en realidad creen tener una intolerancia o una alergia sin tener un diagnóstico preciso, como esto de la leche. Soy intolerante a la lactosa por estos episodios puntuales. Pero lo fundamental es empezar a detectar eso, ¿sí? Qué alimento en sí te puede generar un malestar o no, identificarlo y después consultar, decir, bueno, gastroenterólogo, nutri, ¿qué de estos alimentos he notado que estos determinados me generan malestar, ¿sí? Sea que los coma tranquilo o que los coma en un ambiente súper estresante. Ya obviamente otro caso muy particular es cuando uno ya se hace un análisis, como en el caso del celíaco, de sangre para ver si el anticuerpo que detecta celiaquía está alto, y después de eso se hace una prueba endoscópica con una biopsia, ¿sí? Entonces, está bueno diferenciarlos porque una alergia ya estamos hablando de algo más grave, donde en muchos casos puede llegar a una intervención, como les decía, en una guardia de la vida, como una intolerancia que es un síntoma más digestivo, ¿sí? Me puede inflamar, me puede hinchar, y no siempre esta intolerancia está asociada a, sí, comí esto y tengo intolerancia. ¿No? A veces puede ver porque el cuerpo prescinde ciertas funciones para ahorrar energía y ser más eficiente, como en el caso de digerir la leche, en el caso de que la persona deje de consumir y a ver, obviamente, como les dije, la leche, sobre todo los chicos niños, es muy frecuente la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Entonces lo que se hace en esos casos es incorporar proteínas, pero a través de otros alimentos, o buscar otro tipo de lácteos de otros animales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, como ya vimos, o como podemos llegar a ver en programas que viene, el calcio no solamente lo va a obtener el chico de la leche, ¿sí? Hay un montón de alimentos con los que lo puede recambiar. Entonces, en los casos de los chicos que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, listo, se suspende la leche y todos los derivados, porque, ojo, hay muchos alimentos que tienen leche de vaca en su interior, y se lo reemplaza por otro tipo, ¿sí? Pero la intolerancia no llega mucho más que a síntomas digestivos. Obviamente es necesario abordarla porque tampoco está bueno vivir inflamado o con síntomas a nivel gástrico. Así que bueno, la idea del día de hoy era hablar un poco de eso. Bueno, es buena la referencia que da Lauti en el sentido de que no necesariamente se trata de una patología cuando hay un rechazo de un alimento, sino el desacostumbrarse a ese alimento, no comerlo durante mucho tiempo.
Exacto. Exacto. A veces pasa mucho eso y es muy frecuente hoy, Guille, porque es la persona que deja de consumir el lácteo y después lo invitan a tomar un café o en una reunión social lo consume y se inflama, y bueno, es que el cuerpo prescinde un poco eso, ¿sí? Porque el cuerpo siempre busca hacer lo más eficiente posible, es bastante sabio. Bueno, y en el acostumbramiento también, en lo inverso, digo, por eso muchas veces la gente cuando, lo digo en un caso extremo, toma alcohol por primera vez siente que se le termina el mundo, ¿no? Y después el cuerpo, no, en serio, conozco una persona que la primera vez que tomó alcohol dice me cortaron las piernas. Y bueno, después ya se acostumbra y parece que tuviera 140 piernas, no le pasa nada. Porque el cuerpo también se va acostumbrando. Estoy dando un caso extremo de cómo el cuerpo se va adaptando, como se va adaptando a otras circunstancias, ¿no? La condición humana tiene eso en términos de adaptarse de forma casi, no digo automática, pero sí a la necesidad del momento que te toca. Por eso uno no explica cómo un náufrago vive 20 días sin alimentarse, claro, ¿no? Porque el cuerpo tiene una capacidad de adaptabilidad. Tal cual, el ser humano es eso, adaptarse históricamente, como muchas especies, siempre fue eso, adaptarse para la supervivencia, y bueno, es así la cuestión en este caso. Entonces el cuerpo siempre a lo largo de nuestra historia se fue adaptando y fue generando adaptaciones para llegar obviamente al día de hoy, y quién sabrá siglos o milenios después cómo será todo, ¿no? Pero bueno, el cuerpo siempre se fue adaptando para permitir la supervivencia de la especie. Muchas gracias, Lauti, buena semana. Gracias, que anden muy bien, les mando un abrazo grande. Próxima semana prometo no estar en las góndolas de súper, sino ahí presente. Un abrazo, Lautaro. Abrazo, chao.